Muy buenas noches, queridos teleoyentes. Una vez más nos encontramos en este programa denominado Los Misterios de Garpania, donde queremos dar fundamentación a muchos de las preguntas, de las cuestiones que posiblemente nosotros hayamos elaborado en múltiples ocasiones personalmente interpelándonos o a veces incluso en queriendo encontrar, queriendo encajar el gran misterio de la vida, el gran misterio de las historias, en las cuales pues se encuentran a veces como un puzzle complejo donde las piezas no acababan de encajar. Incluso en algunas hipótesis donde los eslabones perdidos eh, han sido, han sido y siguen siendo pues esa incógnita que no acaba de encajar. Decíamos en el programa anterior que teníamos aquella aventurada hipótesis atrevida en la cual nosotros manifestábamos pues que posiblemente la cultura de los dioses ancestrales que en muchas civilizaciones han dejado vestigios arqueológico, vestigios de escritura, vestigios de explicaciones, tradiciones orales, monumentos arqueológicos, monumentos artísticos. Cuando nosotros nos damos cuenta de que ha habido y posiblemente seguirá habiendo una intervención de diferentes civilizaciones, de diferentes culturas. Nosotros nos aventurábamos en el último programa a decir que posiblemente el ser terrenal, el ser terrestre, el hombre o el ser inteligente del planeta Tierra fuese fundamentalmente estos Anunnakis, estos dioses, estas serpientes emplumadas que tenían la capacidad de volar, que tenían gran sapiencia, gran conocimiento de medicina, grandes avances tecnológicos. Esa capacidad de volar posiblemente venía pues por las máquinas o artefactos que ellos habían construido. También arquitectónicamente nos dejan grandes vestigios, pero que presumiblemente era una cultura que se encontraba en el subsuelo, subterránea, y que nosotros pues no habíamos conocido personalmente, pero sí a través de los vestigios de los fundamentos históricos. También en esta aventurada hipótesis, después de diferentes y diversos estudios científicos de la NASA sobre la superficie del planeta Marte, de la cual parece que hubo vida o al menos hubo agua, el presupuesto que la NASA y también los astrónomos y astrofísicos han intentado descubrir pues como indicio de que hubo vida en un planeta. El elemento agua, bien sólida o también en vapor o líquido, en estado líquido, presumiblemente se dio en el planeta Marte, quien por un proceso de oxidación que le da ese color rojo y que al mismo tiempo es el que hace irrespirable el, la propia atmósfera de Marte, que es bastante débil, como bien sabemos, aunque corren vientos impetuosos por sus superficies. También sabemos nosotros que obviamente ese agua oxigenada pues no sería ahora en el estado en el que se encuentra posiblemente eh, viable para el sistema de vida humano, pero según el proceso, estos planetas tienen un proceso de que el hidrógeno lo van transformando en oxígeno. Y ese oxígeno es el resultado final de una evolución planetaria. Nuestra pregunta o nuestra hipótesis es si allí hubo seres marcianos. Parece ser que sí. Descubrieron pirámides en la superficie de Marte, que luego pues desmintieron porque creían que eran fotos que por coincidencia eran montañas piramidales.
Descubrieron incluso fotografías de un rostro humano en Marte. Parece ser que también desmiente, porque creen que es la proyección del efecto óptico de una luz sobre unas montañas que describe desde gran altitud o desde la lejanía del planeta un rostro humano. Pero lo curioso de todos es que si ese planeta tuvo una cultura, tuvo una civilización que pudiera, pues, tecnológicamente haberse aventurado en la construcción de una nave espacial que viajase hasta el planeta Tierra e instalarse en la superficie del planeta, esa cultura, esa civilización, sin lugar a dudas sería la civilización que hoy conocemos como los humanos. El Homo sapiens, nosotros mismos, no somos ciudadanos del planeta Tierra, no somos oriundos del planeta Tierra, sino que somos visitantes que hemos llegado hace muchos miles de millones de años, que ya quedan en el olvido del género humano. Hemos venido de otro planeta, del planeta Marte. Posiblemente aquí nos encontremos con los habitantes de la Tierra que llevaban miles de millones de años de adelanto. Incluso habían tenido batallas, guerras, habían destruido terrenos, habían desaparecido zonas del planeta. Estos habitantes terráqueos, que llaman la cultura sumeria los Anunnaki, como bien sabemos, y que también son considerados como dioses en todas las demás civilizaciones que guardan memoria de la primigenia civilizaciones de las cuales no quedan escritos casi ninguno, exceptuando algunos vestigios que se han descubierto. Podemos decir que estos Anunnakis, estos seres semi-reptilianos que vivían bajo la superficie del planeta, eran los habitantes oriundos del planeta Tierra. Los de la superficie eran marcianos que se habían instalado, pero que al mismo tiempo estos habitantes consideraban dioses los que eran verdaderamente dueños. Esta es una de las teorías de estos misterios de Garpania que nos dejan o nos hacen encajar en una serie de explicaciones donde cuando vemos las caras o las imágenes de las Islas Pascuas, o como cuando vemos las pirámides en Egipto, o cuando vemos en Teotihuacán, vemos las pirámides aztecas, o cuando vemos en diferentes lugares como el Machu Picchu, o el lago Titicaca, pues aquellas construcciones, cuando vemos realmente esos enigmas, que siempre nos hemos preguntado quién construyó estas cosas, quién hizo las líneas de la pista Nazca. Pista Nazca, que se encuentra en Perú en la actualidad, son unas pistas muy bien conocidas ya por todos vosotros, en las cuales se figuran una serie de dibujos, a veces deformes, que nadie ha sabido dar una explicación hasta que los misterios Carpanias eh, se aventuran también a poner otra hipótesis. Realmente estas imágenes de araña, monos, de pájaros, aves de diferentes tamaños, con el cuello con una deformidad, marcaban, sin lugar a dudas, para algunos que apoyan estas hipótesis, unas descripciones, unos nombres que se le daban a diferentes periodos de temblores de tierra. Realmente las pistas nazcas marcan los terremotos que hubo en Perú hasta subir, hasta deformar pues todo lo que es la cordillera del Ande. Parece ser que hay recuerdos y había ahí una civilización bastante desarrollada, como bien podremos ver y apoyar con algunos estudios o con algunos vestigios, huellas que nos han quedado. Por ejemplo, podemos decir que del mismo modo que hoy día ponemos o ponen en Estados Unidos, en Florida,
el nombre a los diferentes tormentas, a las diferentes huracanes, la tormenta del Niño, la tormenta de tal cosa. También los antiguos, los ancestros ponían a periodos de terremotos sucesivos nombre. Esos periodos se manifestaban, por ejemplo, cuando vemos nosotros un mono en la pista Nazca con un rabo bastante retorcido, la largura, digamos, la asimetría de estas imágenes marcaban el periodo de la prolongación de estos temblores de tierra. Cuando está aquella grulla con el cuello de cientos de metros, o la araña con una pata muy desarrollada en las pistas Nazca, no solamente se le pone a ese periodo de terremoto, de movimiento sísmico, un nombre, araña, o puede ser un nombre animal, normalmente, sino que también se señalizan, se marcan en la superficie de la Tierra, pues con la longitud que en cierta medida implica pues la fortaleza de ese terremoto. Hoy podríamos decir que son los grados de terremotos que a veces pues, nos hacen saber el, el, la fortaleza que esos terremotos han tenido y la magnitud de destrucción que poseen. Sin embargo, en aquellos tiempos, pues como bien conocemos, se deja reflejado. Esta es una de las hipótesis más entrañables y al mismo tiempo de las más claras. ¿Por qué podemos decir nosotros qué lleva a las investigaciones o qué lleva a interpelar al investigador Garpaña de que estas imágenes son reflejos no solamente del nombre del terremoto, sino también de la magnitud de esos terremotos? Pues bien, el llamado candelabro, que se encuentra en las orillas del mar Pacífico, en las tierras de, de Perú, concretamente en, eh, se llama Paracas, en la zona de Paracas, pues cuando este candelabro, que no es un candelabro, sino que es un sismógrafo, es una máquina primitiva, antigua, que sirve para marcar la magnitud del terremoto y también para advertir de las venidas de los diferentes terremotos. Esto es muy curioso, esto es muy interesante. También podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que ya que tenemos ese sismógrafo, que no es un candelabro, sino un sismógrafo, que esas alineaciones con esos nombres de animales y también con esas magnitudes marcadas por la prolongación de a veces elementos o miembros de los animales que quedan en estas pistas Nazca, es un recordatorio para que civilizaciones posteriores sepan que allí hay grande profusión que ahora conocemos por las placas sísmicas de terremotos, proliferación de terremotos. Todo esto es curiosamente entendido desde una mente abierta que cuando ve aquellos vestigios unifica. Pero también nos damos cuenta de algo importante, el propio lago Titicaca, que parece ser, junto con Cuzco, que es el ombligo del mundo para aquellos peruanos, y bueno, pues habían encontrado ya los incas, lo anterior a ello era una cultura preincaica, quien marca el lago Titicaca, que significa en ese idioma incaico esa pantera, la pantera, que como vemos no entendimos desde el principio hasta que un satélite artificial, un satélite artificial que se encuentra en órbita en el planeta, un buen día nos muestra una fotografía del lago Titicaca a una gran altura
y podemos apreciar sin miedo a equivocarnos que es la silueta de una pantera, de un puma, y es casi imposible que aquellas culturas incaicas que no tenían medios de volar, que no tenían medios de salir de la atmósfera terrestre, pudieran haber visto aquellas imágenes y haber puesto el nombre de ese animal a ese lago. Con esto los enigmas se prolongan. ¿Qué hay en la superficie? ¿Qué hay en la profundidad de ese lago? Ha habido grandes investigadores, el propio Jean Cousteau, Jean-Michel Cousteau, fue con su barco, su embarcación, el Calypso, y ese oceanógrafo que vivía en Mónaco y que tenía pues sus laboratorios, sus investigadores, investigaron las propias profundidades del lago Titicaca sin poder sacar el tesoro, la aproximación. Sí es bien cierto que algunos de las tribus mayores dijeron que el lago Titicaca estaba conectado subterráneamente pues con el Machu Picchu, que es una de las estructuras de las montañas, de las construcciones que están a mayor altiplanicie y escalonadas como si fuesen ellos a plantar pues alguna agricultura, fuesen a plantar algunos sembrados agrícolas, y al mismo tiempo cuidadosamente puestas las piedras de toneladas, que están pegadas, no cabe ni un papel ni una hoja de papel entre las piedras, y nadie sabe ni se explica cómo esas construcciones a esa altitud, donde casi cuesta trabajo respirar al ser humano, de allí, aborigen y mucho más, a los que no somos de aquella zona, pero sí nos damos cuenta que hubo una civilización perfectamente adaptada a aquella altitud, y al mismo tiempo nos damos cuenta de que eran constructores bastante duchos en sus construcciones. Todos estos enigmas, todas estas respuestas, todas estas interpelaciones o preguntas nos hacen ver, nos hacen esclarecer realmente que lo que estamos viendo es algo importante, es algo que merece la pena y que debemos de seguir investigando, especialmente culturas posteriores. Muchas gracias por haberme atendido y hasta el próximo programa.